Bueno, hola a todos. A los que no me conocéis, pues bueno, hola, me llamo Paula, soy de Santiago de Compostela y estudio medicina. Y a los que, bueno, ya me conocéis, pues hola, ¿qué tal? Entonces, bueno, me dispongo a dar un taller sobre cómo saber cosas de debate perdón, cómo saber cosas del mundo para debate. Es decir, un poco un taller sobre cómo documentarte a la hora de aprender sobre determinados temas sobre los que no tienes ningún tipo de idea y qué es necesario saber para ganar un torneo, para poder ir a un torneo, para poder breakear en un torneo. Un poco, ¿por qué doy este taller? Bueno, pues porque pensándolo bien, la verdad es que todos sabemos que para pues, breakear en un torneo, pues tienes que saber argumentar, tienes que saber refutar, tienes que saber aprovechar los 15 minutos, tienes que saber, por ejemplo, sacar una extensión de la nada, pero también tienes que saber cosas del mundo. Y la realidad es que muchas veces para todo este tipo de cosas que dije al principio, sí existe bastante material en el circuito hispano, pero creo que sobre cómo documentarte existe bastante poco material y que muchas veces todos nos hemos sentido un poco perdidos a la hora de decir, pues no sé nada de este tema, tengo que leer sobre este tema, ¿qué hago? Porque muchas veces eso, no hay material o lo que te dice la gente es simplemente el típico, tienes que leer el periódico todos los días, tienes que leer las noticias todos los días. Y pues que nos hemos sentido un poco perdidos y que podría ser interesante un taller sobre estrategias que a mí me han ayudado como estudiante de medicina que tiene que enfrentarse a gente de económicas y este tipo de cosas tan divertidas, pues estrategias que a mí me han ayudado pues a la hora de preparar temas y a la hora de saber cosas del mundo para debate, que eso creo que es algo que es necesario y que no se le dedica a lo mejor el suficiente tiempo. Entonces, bueno, mi plan es un poco estructurar este taller en dos partes. Una primera parte sobre, vale, ¿qué me van a pedir? Es decir, sobre qué temas tengo que priorizar o sobre qué temas tengo que profundizar, cómo a lo mejor elegir un tema u otro. Y luego una segunda parte ya más centrada en recursos para aprender sobre determinados temas, recursos pues que a lo mejor sean más divertidos, que sean más fáciles, que sean más rápidos, ¿vale? Un poco también este taller centrado un poco también en la gente que no tiene todo el tiempo del mundo para dedicar a debate, ¿vale? O sea, pues que gente que tiene prácticas, seminarios, clases, cosas, y que, bueno, no puede a lo mejor dedicar 2 horas al día a debate. O por ejemplo, gente que ha estado de exámenes 2 meses y de repente acabas los exámenes, tienes que ir a un torneo y te das cuenta de que has pasado de la actualidad internacional durante los últimos 2 meses y no sabes en absoluto qué ha pasado en el mundo. Entonces, bueno, es un poco de lo que pretendo dedicar mi taller. Pero antes de esto, me gustaría hacer una breve explicación de lo que significa saber cosas, porque creo que es algo que en general tenemos un poco confuso todos. Y es que todos tenemos un poco la idea de que va a haber determinados debates, por las circunstancias del debate en sí mismas, que va a ganar aquel equipo que sepa más del tema del debate. Y esto es un error de concepto muy importante y que si os queda claro, yo creo que me quedo súper contenta porque creo que es lo más importante del taller. Y es, esos debates no los gana el equipo que sabe más sobre ese tema, sino que los gana el equipo que controla más sobre ese tema. Que son términos parecidos, pero no son para nada lo mismo. Y esto es muy importante a la hora de plantear vuestra estrategia para aprender cosas del mundo. Saber mucho de un tema es tener mucho conocimiento sobre ese tema, ¿vale? Mucho conocimiento apilado. Pues una persona, por ejemplo, que estudia una carrera relacionada con ese tema. Una persona que, por ejemplo, lee las noticias todos los días sobre ese tema. Controlar de un tema es tener generalmente menos conocimientos, no tiene por qué serlo, pero bueno, en general, tener menos conocimientos, pero tenerlos más interrelacionados entre sí, ¿vale? Por ejemplo, pues sobre la guerra de Siria, que yo creo que es un caso típico, ¿no? Pues saber cosas es haber leído muchas noticias sobre la guerra de Siria y tener muchos conocimientos sobre lo que está pasando en Siria. Mientras que controlar sobre la guerra de Siria es tener a lo mejor menos conocimientos, pero tener conocimientos más interrelacionados. Es decir, sé quiénes son los bandos que se enfrentan en Siria, por quién están siendo apoyados, pero además hay esta consecuencia, pero además luego hay otro actor internacional que a veces dice cosas, pero además, claro, ¿esto por qué lo hacen? ¿Por el petróleo? ¿Por no sé qué? Es decir, tener unos conocimientos como mucho más, digamos, conectados entre sí. Entonces, esto es importante a la hora de vuestra preparación, ¿vale? Es decir, lo importante es que controléis sobre un tema, no que sepáis del tema, ¿vale? O sea, por un poco para que lo entendáis, saber de un tema sería como tener un libro de ese tema o tener un archivo de ese tema y controlar de un tema sería como tener un mapa de ese tema. Entonces, esto es muy importante porque a veces estrategias tradicionales como leer noticias pueden no ser tan útiles porque precisamente te permiten acumular mucho material, pero a veces es complicado que lo relaciones entre sí. Y entonces otro tipo de cosas más locas, como por ejemplo ver un vídeo de YouTube, pueden resultar mucho más útiles. Entonces este es mi consejo, no os dejéis llevar por lo típico de, bueno, pues voy a leer noticias. Porque en ocasiones ver un vídeo de YouTube sobre la guerra de Siria
te puede dar un conocimiento mucho más claro, mucho más relacionado y mucho más fácil de recordar que simplemente haber estado leyendo las noticias durante el último mes. Entonces, creo que es importante que tengáis claro que nuestro objetivo es controlar sobre el tema, no saber sobre el tema. Y de hecho esta es la razón por la que muchas veces cuando debates sobre un tema del que sabes un montón, yo por ejemplo cuando debato sobre medicina, lo haces mal, porque sabes tanto que no puedes, te cuesta interrelacionarlo y sobre todo no importa que sepas mucho en el sentido de que no vas a poder decir todo lo que sabes en 7 minutos, entonces muchas veces te compensa tener un conocimiento más pequeño pero más relacionado entre sí. Entonces, eso es lo primero que quiero que tengáis claro, ¿vale? Nuestro objetivo a la hora de prepararnos sabiendo cosas para ir a un torneo no es saber cosas, sino es controlar sobre esas cosas y controlar sobre los temas que están de actualidad. Y creo que este concepto es bastante importante y por eso lo quería poner aquí de primero en plan super guay. Bueno, entonces ahora sí, ya vamos a pasar a la primera parte y es, tengo que saber en primer lugar para ir a un torneo qué me van a pedir. Es decir, sobre qué temas voy a tener que debatir. Aquí, en primer lugar, es importante que hablemos sobre la estructura de un torneo, ¿vale? Y de cómo un equipo de adjudicación se enfrenta a adjudicar un torneo. Porque generalmente los torneos, vamos a ver cómo explico esto y que tenga sentido. A ver, generalmente los torneos, lo que se busca en la fase clasificatoria, o sea, en las rondas abiertas normales, es que, digamos, clasifiquen o breaken aquellos equipos que debatan mejor, ¿vale? Debatan mejor en su conjunto, pues tanto análisis como refutaciones, como también conocimientos, pero bueno, en general, los equipos que debatan mejor. Entonces los temas en este caso van a ser menos exigentes, porque lo que se busca es que pasen aquellos equipos, eso, que tengan gran capacidad de debate, no es que simplemente ganen porque saben un montón. Pero luego una vez pasas a las fases eliminatorias, ahí lo que se busca ya es que a la final lleguen los mejores equipos, los que vayan a dar una final más interesante y los que en cierto modo se merezcan más estar ahí. Entonces ahí el hecho de saber cosas ya tiene un componente mucho más importante y ya pasa a ser precisamente mucho más importante. De hecho, si revisáis las finales de los últimos VPs que ha habido en España, la final siempre es o un debate muy interesante, filosófico, o bueno, es un debate divertido, o un debate de actualidad. Entonces, lo primero que tenéis que tener claro es que si queréis breakear en un torneo o queréis si pretendéis breakear en un torneo y llegar a fases finales de un torneo, tenéis que saber sobre los temas de actualidad y saber que va a haber una serie de temas, como en el examen del colegio, que van a caer. Y que si no lo sabéis, es vuestra puta culpa porque sois idiotas y no os lo revisasteis. Pero esos temas iban a caer y vosotros no os lo revisasteis, ¿vale? Lo digo porque es muy típico en España ver a gente quejándose de temas, en plan, es que este tema era muy difícil, o es que este tema no sé qué, y es como, no, mira, este tema estaba claro que iba a caer, porque lleva saliendo en las noticias los últimos 20 días, y si no sabes del tema, pues es tu problema. Entonces, bueno, en primer lugar, que entendáis que para fases clasificatorias, temas más sencillos, para fases finales, temas más complicados, generalmente, típicamente de actualidad, y para esto, primera idea que os puedo dar es que puede ser muy útil que os hagáis una lista de temas, ¿vale? Es decir, entrar en El País o en El Mundo o en el periódico que os dé la gana y revisar un poco sobre qué temas se está hablando y haceros una lista de temas sobre los que tenéis que leer. Y aquí también es muy importante que, y esto sobre todo para gente que ha pasado la actualidad durante las últimas semanas, que penséis también que el equipo de adjudicación lleva pensando las mociones durante el último mes o durante las 2 últimas semanas. Entonces, que tampoco es muy probable que os vaya a caer un tema que se está, digamos, hablando ahora mismo, súper ahora mismo, ¿vale? Que es como muy novedoso. Sino que probablemente es mucho más probable que os caiga un tema del que se ha estado hablando durante el último mes. Entonces, si el último mes habéis estado de exámenes y no os habéis enterado de nada, el primer consejo que os doy es eso, que os metáis en internet y veáis de qué se ha estado hablando durante el último mes, porque probablemente el equipo de adjudicación lleva un mes pensando qué mociones va a poner y entonces muchas veces en los torneos no caen a lo mejor mociones sobre algo súper actual, sino sobre algo que ha sido actual hace 2 semanas. Que sigue siendo, digamos, actual, pero de lo que tú no te has enterado porque hasta ese momento no te habías planteado ir a un torneo. Entonces, eso en primer lugar. También, evidentemente, es importante que os hagáis una lista, digamos, de temas, o sea, una lista de temas de actualidad y luego una lista de potenciales temas que pueden caer en un torneo. O sea, a ver, al final realmente en los torneos siempre se debate sobre lo mismo. Quiero decir, siempre hay un debate de... O sea, todos sabemos que siempre hay un debate de economía, siempre hay un debate de, pues, feminismo, LGTB, siempre hay un debate de, pues, política, siempre hay un debate de relaciones internacionales. Entonces, es importante que os hagáis una lista de esos temas y que os, digamos, os autointerroguéis sobre, vale, bueno, ¿cuánto sé de este tema, de estos temas míticos, ¿no?
cuál a lo mejor debo dedicarle más tiempo, cuál debo dedicarle menos tiempo. Siempre va a haber debates sobre esos temas, es importante que tengáis claro cuáles son y que más o menos intentéis tener un conocimiento repartido de cada uno. ¿Por qué digo esto? Porque la gente típicamente se obsesiona con no sé nada de economía, tengo que leer sobre economía, cuando en realidad todos los debates puntúan igual. O sea, no vas a sacar más puntos por ganar el debate de economía. Todos los debates puntúan igual y por lo tanto es importante que tengáis un conocimiento básico de todos los temas que se tratan. Y también aquí quería hablar de dos temas que creo que es importante hablar de ellos, que son, por un lado, religión y por otro lado, deporte. ¿Por qué? Porque son temas sobre los que en España en general no se suele debatir, pero que son muy frecuentes en el circuito europeo. O sea, yo desde que empecé a debatir en el circuito europeo he debatido sobre religión como 3 veces. Y entonces son temas que en España no son habituales, pero que se están empezando a ver y que cada vez se van a ver más, precisamente por toda la, digamos, la influencia que está teniendo ahora mismo el circuito europeo en el circuito español. Entonces, creo que controlar sobre estos temas puede marcar una diferencia importante con otros debatientes que no se habían planteado que pudiera caer una moción sobre este tipo. ¿Cómo un poco enfrentarte a estos dos temas? Por un lado, o sea, no son exactamente sobre religión y deporte, sino que son más bien sobre la función social que debería tener la religión o la función social que debería tener el deporte, ¿vale? O sea, ejemplos de mociones pues serían, por ejemplo, esta casa preferiría vivir en un mundo en el que no hubiera la existencia de una vida después de la muerte, esta casa preferiría vivir en un mundo en donde no hubiera la creencia en un dios, o este tipo de cosas. Y los del deporte pues también son parecidos. Esta casa cree que los deportistas no deberían hacer opiniones políticas, esta casa cree que que los clubes deportivos deberían redistribuir equitativamente entre los diferentes clubes lo que se ingresa en la liga. Bueno, como veis, no son sobre eso, religión en sí mismo, deporte en sí mismo, sino sobre qué función deberían tener tanto en la religión como el deporte. Entonces, mi consejo es que os planteéis no solamente saber sobre los temas míticos, sino también sobre estos dos temas, que son temas novedosos, pero que cada vez se van a ver más y que por lo tanto puede suponer una diferencia con otros debatientes. Y aquí me gustaría hablar, una vez que tenéis vuestra lista de temas, creo que es importante que analicéis lo rentables o no rentables que son para vosotros esos temas. ¿A qué me refiero con esto? En debate vais a ver que hay temas que son muy rentables y temas que son muy poco rentables. ¿Qué es un tema poco rentable? Los temas poco rentables son aquellos temas sobre los que, por mucho que leáis, es muy difícil que acabéis siendo la persona que más controla de ese tema en el debate. Para mí el ejemplo más claro es economía. No es que de la economía, pero es que es un tema que a todos nos cuesta un poco si no estudias economía. Entonces, bueno, el ejemplo más claro es economía. ¿Por qué? Porque por mucho que tú leas de economía, es muy poco probable que tú acabes siendo la persona de ese debate que más sabe de economía. Pues porque hay gente que estudia economía, porque hay gente a la que le interesa el tema más que a ti, porque hay gente que lee más que tú, la razón que sea. Porque hay otra gente que decide que no tiene ni idea de economía, entonces lee sobre economía. Entonces es un tema muy poco rentable en el sentido de que por muchas horas que le dediques es complicado que llegues a saber un montón del tema o a ser la persona que más sabe de ese tema en el debate. Por otro lado, hay temas muy rentables. ¿Cuáles son los temas muy rentables? Los temas muy rentables son aquellos temas sobre los que ningún debatiente lee, porque ningún debatiente considera que tenga que leer sobre ese tema para poder ganar un debate sobre ese tema. Yo creo que aquí el ejemplo más claro es educación. Nadie considera que tenga que leer sobre educación y en realidad si lo pensáis hay un montón de debates sobre educación, sobre cómo los padres deben educar a sus hijos, sobre cómo debería funcionar el sistema educativo, pero nadie lee sobre educación. O sea, nosotros nunca hemos oído a nadie decir, buah, tío, tengo que ponerme al día con educación porque voy fatal en educación, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que por muy poco que hayáis leído sobre ese tema, ¿vale? Rollo, me he leído un artículo que hay de opinión en El País sobre la polémica de los deberes o sobre la polémica de las universidades. Por muy poco que leáis de ese tema, rápidamente os vais a convertir en la persona del debate que más sepa de ese tema. Entonces es un tema muy rentable porque con muy poco tiempo que le dediques vas a ganar mucho conocimiento. Yo creo que otro ejemplo mítico de esto es LGTB o feminismo. O sea, yo creo que prácticamente todas las mujeres del circuito alguna vez hemos oído la frase buah, tú sobre feminismo puedes debatir sobrada porque eres mujer. O buah, yo sobre LGTB puedo debatir porque tengo un amigo gay. ¿Vale? O sea, y no, quiero decir, por ser mujer no tengo por qué saber sobre feminismo, ¿sabes? O incluso otros debatientes decir, bueno, a ver, estos debates son fáciles, hablas de opresión y de que la gente no tiene que estar oprimida y ya está, ¿vale?
Entonces esto hace que por muy poco que tú leas sobre estos temas, rápidamente vas a ser una persona con un conocimiento mucho más importante, porque el hecho de que, bueno, sea mujer, pues no quiere decir que tenga una conciencia muy importante sobre pues, los propios problemas que tiene el colectivo feminista, los propios objetivos del colectivo feminista y lo mismo con el colectivo LGTB. Entonces, este tipo de temas son temas muy rentables y son temas con los que con muy poco tiempo puedes conseguir grandes resultados. ¿Por qué esto es importante? Porque el debate sobre feminismo, el debate sobre LGTB, el debate sobre educación, puntúa lo mismo a la hora de breakear que el debate sobre economía. O sea, no vas a ser mejor debatiente porque ganes el debate de economía. Es decir, entonces, si tenéis muy poco tiempo, plantearos a lo mejor aprender sobre temas más, digamos, menos complicados o que sean más rentables, que aprender sobre temas que es difícil que lleguéis a ganar aún dedicándole mucho tiempo. No estoy diciendo que no tengáis que leer de economía, pero que sí que es interesante que os planteéis el concepto de rentabilidad a la hora de leer sobre debate. Y aquí también quiero hacer otro inciso y son unos temas que son los temas súper rentables. ¿Cuáles son los temas súper rentables? Los temas súper rentables son aquellos temas sobre los que muy pocas veces vais a tener un debate en concreto sobre ese tema, pero que van a salir en un montón de debates y por lo tanto sobre los que es útil saber cosas. Yo creo que el ejemplo más claro de esto es, de hecho, teoría comunista. Esto parece una chorrada, pero es verdad. O sea, vais a tener muy pocos debates sobre comunismo en sí mismo como ideología, pero sin embargo vais a estar en un montón de debates en los que se hable de comunismo. Bien porque debatís sobre una política que puede ser, digamos, asimilable a otras políticas comunistas, bien porque debatís sobre un país que fue comunista, bien porque debatís sobre un país que es comunista. O sea, quiero decir, es un tema que sale en un montón de debates, aunque realmente debatáis muy poco sobre ese tema en concreto. Otro ejemplo es, pues, por ejemplo, cookies y algoritmos informáticos. Es un tema que no vais a debatir sobre eso en concreto, pero podéis hablar de ello pues, en un debate sobre política, sobre utilizarlos pues, para conseguir votos, en un debate sobre economía, sobre utilizarlos para realizar inversiones, en un debate sobre redes sociales, ¿vale? Entonces, en general, creo que son temas que merecen la pena pararte un segundo y pensar, vale, ¿sobre qué temas he debatido yo 40 veces, aunque no haya debatido en concreto sobre ellos, como estos, y tener un conocimiento de estos temas? Ya digo, por ejemplo, comunismo yo creo que es el ejemplo más paradigmático porque yo he debatido 40.000 veces sobre comunismo, pero nunca he debatido sobre comunismo. Entonces, bueno, eso, que os planteéis también un poco esa idea de qué temas son más rentables y qué temas son menos rentables. Sobre todo cuando tenéis muy poco tiempo. Y la última parte de a la hora de seleccionar, que una vez tengáis más o menos seleccionados qué temas son importantes para un torneo y qué temas no son importantes para un torneo, creo que es muy importante que hagáis un ejercicio de autorreflexión y un ejercicio de humildad, que a los debatientes nos cuesta mucho hacer, pero que es muy necesario. Y es que, creo que eso se explica mejor con un ejemplo, ¿vale? Pero a veces creemos que sabemos de un tema porque sabemos que existe y porque sabemos lo básico, pero realmente no sabemos de ese tema. Yo, por ejemplo, el ejemplo más mítico lo viví el año pasado hablando con mis novatos y entonces estábamos hablando de temas sobre los que tenían que saber algo y estábamos hablando de la guerra de Siria. Yo le dije, vosotros creéis que sabéis sobre la guerra de Siria, pero es mentira. Si yo ahora mismo te pregunto, ¿cuál es la ideología política de Al-Assad? ¿Es de izquierdas o es de derechas? Si ahora mismo te pregunto, ¿de qué se compone la oposición a Al-Assad en Siria? ¿Es un grupo homogéneo? ¿Hay grupos diferentes? ¿En qué creen esos grupos? ¿Qué quieren esos grupos? ¿Qué es el Ba'ath como ideología política? Pues realmente ahí ellos se dieron cuenta de que no lo sabían, de que ellos creían que sabían sobre el conflicto de Siria, pero por ejemplo no sabían esas cosas y que esas cosas eran importantes a la hora de estar en un debate y que esas cosas podían ser importantes en un debate. Entonces es importante que hagáis un ejercicio de autorreflexión de decir, vale, sé realmente sobre este tema, aunque se lo pidáis a alguien, que le pidáis a alguien que sabéis que sabe muchísimo sobre ese tema, que os haga preguntas chungas de este tipo. Y que de alguna manera autorreflexionéis sobre si realmente sabéis de este tema o no sabéis de este tema. Porque muchas veces asumimos que porque hemos leído 4 noticias, sabemos de qué va, pero realmente no sabemos de qué va. Y creo que es importante este ejercicio de humildad, es importante. Preguntas sobre cualquier tema, preguntas de tipo, ¿cuál es la capital de Kurdistán? Pues no sé, sobre el feminismo, ¿cuál era la ideología política de Frida Kahlo? Ahora que es un ídolo de masas, pues no sé. Vale, preguntas de este tipo, eso para, digamos, ver si realmente sabéis de un tema o creéis que sabéis de un tema, porque es algo bastante... Es decir, a todos nos cuesta asumir que somos tontos y que no sabemos cosas. Y de alguna manera es una forma de hacer como una especie de check-in y saber si sabéis sobre ese tema o no sabéis. Y
no tengáis miedo a reconocer que no sabéis cosas. O sea, en general, en debate creo que existe la tendencia a no reconocer que no sabíamos cosas antes de empezar a debatir y que cosas que sabemos simplemente, o sea, y que lo que sabemos lo sabemos porque lo hemos leído, porque teníamos un debate y queríamos ganar un torneo. O sea, quiero decir, muchas veces los debatientes como que asumimos o fingimos que lo que sabemos lo sabemos porque ya lo sabíamos de serie, porque somos personas súper cultas y súper listas, y no, o sea, todos hemos sido tontos al principio y todos no sabíamos de todo al principio y es normal no saber de un tema y querer leer de un tema para saber y eso, que leáis y que asumáis que no sabéis de nada y eso. Esta parte me ha quedado como muy autoayuda, pero bueno, no pasa nada. Entonces, bueno, una vez que hemos hecho esto, vamos a pasar a la segunda parte y es, vale, ya sé que tengo que leer de actualidad, ya sé que tengo que saber pues, sobre los temas básicos y que tengo que intentar saber de todo porque todo puntúa igual en un debate. Ya sé que, bueno, me voy a dedicar más a estos temas porque son más rentables o a estos temas porque son súper rentables. Y ya sé que de este tema en concreto yo creía que sabía, pero no tengo ni puta idea, entonces tengo que profundizar más. O sea, una vez que tengo todo esto listo, segunda parte, ¿cómo aprendo sobre esto? Aquí os voy a dar varios consejos que creo que son bastante importantes. Primero, establece un momento para saber cosas. Es decir, no digas, buah, sí, ya leeré, jaja, cosas del mundo. No, establece un momento. Di, hoy, de 7 a 8, voy a entrar en internet y voy a leer cosas. Y voy a aprender cosas sobre un determinado tema. Porque si no lo haces, no lo vas a hacer, ¿vale? Establece un momento concreto en tu vida para hacerlo y cúmplelo. Segundo punto importante, intenta que sea divertido. Intenta que aprender cosas del mundo no sea algo que haces porque quieres breakear, sino que sea algo divertido y que te aporte. Porque en general la mayoría de las cosas sobre las que vais a hablar en debate son divertidas. O sea, por ejemplo, las relaciones internacionales son divertidísimas. Es que a mí me encantan porque son un salseo constante, ¿sabes? Porque todo va bien y de repente llega China y hace cosas. Y luego llega Putin y hace otras cosas. Y es como un salseo súper loco. Entonces, en vez de planteároslo como algo súper serio, en plan de comercio exterior, China invirtiendo en África, planteároslo como, ¡buah, qué risas! Porque ahora China está invirtiendo en África y es divertido porque, claro, Occidente está perdiendo influencia y, ¡buah, China es muy guay! O sea, a ver, ahora esto me ha quedado un poco exagerado de más, pero intentar disfrutar de lo que hacéis, intentar que parezca divertido e intentar buscarle una parte divertida y graciosa y eso. Entonces, bueno, el tercer consejo, no leáis noticias. O sea, intentar buscar otro tipo de estrategias que sean más rápidas o sean más dinámicas. Lo que dije antes, ver un vídeo de YouTube puede resultar súper útil, incluso más útil que ver, que seguir un tema. Y sobre todo puede resultaros algo mucho más rápido y algo que podéis hacer en un tiempo mucho más reducido. Hay un montón de canales en internet que podéis seguir, pues de relaciones internacionales, de economía, de filosofía, de lo que queráis. También existen podcasts e intentar un poco adaptarlos a vuestra vida, ¿vale? Yo, por ejemplo, una cosa que hacía y que hago, porque soy una persona extremadamente friki, era descargarme vídeos de YouTube que me gustaban, por ejemplo, de relaciones internacionales, y me descargaba, digamos, el audio, mientras en internet, descargar audio de YouTube. Y entonces después me lo ponía en el iPod y me iba al gimnasio con eso. Y entonces mientras yo estaba en el gimnasio dándolo todo en la elíptica, la gente pensaba que estaba escuchando a Lady Gaga, pero en realidad estaba escuchando, pues, no sé, un vídeo sobre la política de expansión de Xi Jinping y cosas así raras. Entonces, bueno, intentar, digamos, hacerlo de forma eso, que sea dinámica y pensar que hay un montón de canales que podéis seguir. Os puedo después dejar, si queréis, una lista de fuentes o de cosas que considero interesantes. Por recomendaros un canal, a mí un canal que me encanta es VisualPolitik, que va sobre relaciones internacionales, que seguro que muchos lo conocéis. Y si os lo recomiendo también es por algo que creo que es bastante útil y es que supongo que este año habrá más gente que se plantee empezar a debatir en inglés, en el circuito inglés, y yo una de las cosas a las que tenía, bueno, la razón por la que os recomiendo este canal es porque tiene un canal gemelo en inglés, y os lo recomiendo porque yo una de las cosas a las que le tenía más miedo cuando empecé a debatir en inglés era que yo decía, a ver, vale, Poles, sabes hablar inglés y no vas a tener un problema hablando inglés, pero es cierto que en determinados temas vas a tener una falta importante de vocabulario, yo qué sé, pues en comercio exterior o en deuda internacional, pues yo tenía claro que había palabras que no iba a saber decir, básicamente porque no las digo casi nunca en español, salvo cuando estoy debatiendo, pues imagínate en inglés. Entonces puede ser una estrategia útil veros el vídeo en castellano y luego veroslo en inglés más adelante para repasar a ver qué cojones decía este vídeo que os parecía muy interesante, pero verlo en inglés y como una forma, digamos, de adquirir vocabulario y, por lo tanto, de, bueno, sobrevivir a un torneo de debate en inglés. Entonces,
Pero ya os lo digo, hay un montón, luego os puedo pasar una lista, tampoco quiero dedicarme todo el tiempo a recomendar los vídeos. Otra cosa que en general es como muy de los 90, pero que también creo que puede ser interesante son los blogs. Porque existen muchos blogs de divulgación que publican artículos del tipo, pues todo lo que tienes que saber sobre el conflicto de Ucrania, o todo lo que tienes que saber sobre, no sé, pues yo qué sé, no sé, sobre Miau, bueno, pues sobre lo que está pasando en Argentina, o sobre, es que ahora mismo, todo lo que tienes que saber sobre Trump y el trumpismo, o cosas así. Entonces, pues puede ser útil, sobre todo a la hora de ponernos un poco al día, o todo lo que pasó en Colombia cuando fue el referéndum de las FARC y todas estas cosas. Entonces, puede ser bastante útil. Hay un montón, pues yo que sé, tengo amigos que siguen el orden mundial. A mí, por ejemplo, me encanta United Explanations, que es un blog en castellano bastante guay sobre relaciones internacionales, género, cultura, economía, desarrollo. Bueno, tiene un montón de artículos muy distintos y que puede ser algo guay para ponerte al día. En plan, entro en este blog porque sé que va a tener artículos concretos sobre lo que ha pasado en el mundo durante los últimos 2 meses, me los leo y me entero de lo que ha pasado, y esto puede ser mucho más útil que entrar en un periódico y ponerte a buscar noticias que van a ser siempre cosas más fragmentadas, ¿sabes? Este líder dice esto, después este líder dice esto, y otra noticia de este líder decide intervenir militarmente. Mientras que si vas a un blog va a aparecer todo junto, un artículo que puede ser generalmente pues mucho más cómodo, y sobre todo porque a veces, tanto en YouTube como en blogs, se tratan temas que generalmente en la prensa española no se tratan por diversas razones, ¿vale? O sea, por ejemplo, a mí me encanta el conflicto del Ártico, o sea, el conflicto por la posesión del Ártico, es un conflicto que me flipa. Ahora estoy pareciendo una persona extremadamente friki. Pero, por ejemplo, esto veo que es un conflicto del que no se habla nunca en la prensa española y que, sin embargo, en internet, en blogs, en vídeos, se está hablando un montón, y las disputas que tiene, por ejemplo, Rusia con Noruega y todo este tipo de cosas. Y puede ser una forma interesante de ampliar temas que a lo mejor no es tan fácil encontrar en la prensa española. Otra estrategia interesante, sobre todo cuando vas a un torneo y tienes muy poco tiempo, es lo que los ingleses llaman first principles, que son un poco recopilaciones de cosas que tienes que saber para debatir sobre determinados temas. Por ejemplo, para debatir sobre política, sobre democracia, sobre justicia. Hay un montón en internet. Yo creo que por el circuito español ya circulan varios traducidos al español, o si no, en inglés también son bastante sencillitos, o sea, aunque tengáis un nivel muy penoso de inglés, vais a poder entenderlos. Y sobre todo son estrategias útiles para repasar, no para documentarte, porque con eso no te va a llegar, pero sí de cara a, voy a un torneo, tengo un día, pues me leo esto y recuerdo cosas que debería saber sobre democracia. O incluso para, dentro de una propia asociación, pues plantearos hacer uno, pues para dar a los novatos y para que los novatos no vayan tan mal a su primer torneo o cosas así. Creo que es una estrategia también bastante útil. Otra cosa útil también es seguir a cosas en Facebook. Y esto va a sonar como también muy frívolo, pero realmente funciona muy bien. ¿Por qué? Primero porque en Internet hay varios, bueno, en Facebook hay varios grupos sobre todo de debatientes europeos, hay varios grupos de debatientes europeos básicamente para subir noticias. Es decir, cuando tú lees un artículo o una noticia que te parece muy interesante, lo subes a ese grupo, o sea, lo compartes con el resto de la gente. Hay un montón. Los hay de temas concretos como Debating Science Posting, Debating Culture Posting, y luego yo creo que el más conocido es Communist Case File, que es un poco para todo. Y esto simplemente consiste en explorar en Facebook y ver qué cosas os salen, pero realmente está muy bien porque es una forma de estar, digamos, es una estrategia para que tú no tengas que matarte buscando artículos, sino que gente que tiene mucho más tiempo que tú y que está mucho más entregada a debate seleccione esos artículos por ti. Entonces tú sabes que todos los artículos que alguien suba a ese grupo van a ser artículos muy buenos y van a ser artículos muy interesantes y van a ser, por lo tanto, artículos que merece la pena leer. O sea, yo he vivido la situación de, buah, me voy a un torneo en un mes, voy a entrar en Communist Case File a ver qué ha subido la gente y me lo leo. Y realmente, ya os digo, todos los artículos que se suben a este tipo de grupos tienen una calidad excelente, están muy bien, son muy interesantes y es como una forma de que alguien que sí está más dedicado a debate seleccione artículos por ti, o que tú, por ejemplo, puedas compartir un artículo que te parece súper interesante con otra persona de debate. También creo que son muy interesantes en general el hecho de utilizar redes sociales tipo Facebook pues para seguir un montón de redes de noticias o un montón de periódicos, ¿vale? Porque sobre todo es una forma de ampliar los conocimientos, o sea, de ampliar esa hora que tú dedicaste a saber cosas del mundo. Porque muchas veces tenemos un montón de momentos muertos del tipo, voy en el metro, yo no voy en el metro porque en Galicia no hay metro, pero
Voy en el bus, voy en el tren y estoy viendo Facebook a ver qué ha pasado en el mundo y bueno, pues me sale una fuente de noticias con un artículo interesante y digo, pues esta mierda me hace gracia, voy a leerla. Y quieras que no, has leído algo que de otra forma no habrías leído. Y en general creo que es algo bastante útil, ¿vale? Seguir a fuentes de noticias no tanto españolas, sino por ejemplo internacionales, como puede ser The Economist, como puede ser Foreign Affairs, como puede ser por ejemplo Vox, que es un periódico americano que a veces tiene cosas americanas bastante guays, o como puede ser por ejemplo The Conversation, que es uno de mis medios de divulgación favoritos, los que me conocéis ya lo sabéis, que bueno, es un periódico australiano que sube cosas bastante interesantes, pero el australiano no mola, sino que tiene diferentes vertientes y tiene dos que creo que son muy interesantes, incluso para leer aparte. Uno es The Conversation Global Perspectives, que es sobre el mundo. En general tiene artículos bastante guays y sobre todo artículos además acompañados o apoyados por estudios científicos realizados y entonces bueno, como que le da un poco más de veracidad y lo hace digamos más especial no, bueno, lo hace mejor. Y uno que me fascina que es The Conversation Africa. ¿Por qué debéis leer The Conversation Africa? Primero, porque tiene artículos sobre África muy interesantes y sobre todo porque está, digamos, redactado para gente africana en general. Entonces, son artículos a lo mejor sobre un país concreto para gente de toda África. Entonces, ellos, digamos, asumen que si yo vivo en Mali, no tengo ni puta idea de la situación de Tanzania. Entonces, explican la situación de Tanzania muy para damis. Entonces, es interesante. Y sobre todo porque tienen un montón de artículos recopilatorios, yo qué sé, uno de los mejores artículos que yo recuerdo fue uno que publicaron el año pasado en Navidad, que era ¿qué 5 cosas hemos aprendido este año sobre la democracia en África? Te parece una chorrada, pero estás aprendiendo primero sobre democracia, o sea, algo que te vale para un debate cualquiera de la vida, y aún por encima estás aprendiendo con ejemplos africanos. Estás aprendiendo de África y estás aprendiendo de la situación de África. Y en general, creo que tienen artículos sobre África muy guays que hacen que aprendas de África, pero que muchas veces son extrapolables a Europa o a situaciones que pasan en Europa y por eso creo que es un medio que seguirlo, a ver, no os leáis todas las noticias de The Conversation Africa porque igual la situación de la malaria en Zimbabue no os interesa, pero sí es un medio muy guay para seguir porque a veces vais a ver noticias que realmente puedan ser muy interesantes que otros debatientes no van a leer y que van a marcar la diferencia probablemente en un debate. Otra cosa también importante que considero que la gente en general no suele leer y que puede ser interesante son, por un lado, los libros para tontos y los artículos de opinión. En general, a la gente, ya lo hemos dicho antes, le da miedo reconocer que es tonta, pero muchas veces puede ser interesante que os pilléis en la biblioteca o en una tienda o en Amazon o donde queráis libros tipo, pues yo qué sé, pues libros sobre economía explicada para principiantes o yo qué sé. O yo me había leído uno sobre política internacional hace tiempo, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo del tipo cómo entender por qué gira el mundo o algo así. Y creo que en general también había leído uno muy guay que era 64 cosas que debes saber sobre el mundo digital. Y creo que este tipo de libros, que a veces a lo mejor dices, buf, no, porque me lleva mucho tiempo, realmente tocan muchos temas y pueden ser interesantes también. Los artículos de opinión, lo mismo. La gente no suele leer artículos de opinión, pero creo que pueden ser muy interesantes, sobre todo para, digamos, acumular nuevas perspectivas. Es decir, pues sobre este debate que está habiendo actualmente en España sobre Cataluña, leo este artículo y veo que esta persona tiene una opinión súper interesante que yo no me había planteado para nada y es una perspectiva que a lo mejor puedo defender en un debate y que si no lo hubiera visto en el artículo de opinión no se me habría ocurrido a lo mejor que puede existir esta perspectiva. Y ya la última recomendación de fuentes que os voy a hacer, he hecho muchas, pero es que soy así. La última recomendación de fuentes que os voy a hacer son los vídeos de How to Debate About Something. En general, en el circuito anglosajón existen un montón, o sea, se lleva mucho la iniciativa de hacer vídeos sobre cómo debatir sobre X tema. En España este año los empezamos a hacer y estoy muy contenta porque creo que se deberían hacer más, porque realmente son muy útiles y realmente os puede merecer mucho la pena entrar pues, en los vídeos del europeo del año pasado o entrar en internet, en YouTube y de verdad hay un montón de vídeos sobre cómo debatir sobre temas concretos muy concretos, además hechos por gente que pueda hablar de ese tema, o sea, rollo, tenéis vídeos de gente alemana que nació en Turquía hablando sobre cómo entender la política de Turquía, que a mí, por ejemplo, ese vídeo me aportó muchísimo porque tenía un conocimiento de la política de Turquía bastante básico, sobre cómo debatir sobre el ISIS, cómo debatir sobre el LGTB, cómo debatir sobre desarrollo, por ejemplo, que es un tema que creo que a todo el mundo más o menos le cuesta. Y en general creo que esos vídeos sobre temas son muy interesantes y se deberían hacer más. Pero bueno,
que, vamos, que sepáis que tenéis la opción de entrar en internet y de ver un montón de vídeos sobre temas concretos. Sobre todo, yo creo que lo más importante que tienen estos vídeos es que son vídeos hechos por debatientes. Entonces, es gente que ya sabe más o menos qué te van a pedir en un debate y que muchas veces te va a decir, mira, es importante que sepas esto en un debate para decirlo, o es importante que en un debate te acuerdes de decir esto, o es importante que en un debate tengas esto claro. Entonces creo que es una fuente muy guay, sobre todo eso, para temas sobre los que dices, buah, yo de desarrollo ni pajolera idea. Y esas son un poco las fuentes que yo recomendaría que consultarais y tal y cual. Y una vez habéis leído, también creo que otra estrategia que a mí me ha resultado útil es hacer lo que yo llamo un conocimiento por básicos. Es decir, sobre todo para relaciones internacionales. Es decir, haceros un poco, hablar por ejemplo con un amigo que sepa mucho del tema y haceros una lista de 3 cosas que tengo que saber para debatir, por ejemplo, sobre Latinoamérica o para debatir, por ejemplo, sobre Europa del Este. O sea, yo, por ejemplo, en Bulgaria, Carlota y yo fuimos a un taller que era sobre 3 cosas que tienes que saber para debatir sobre Europa del Este. Y lo que nos explicaron fue, para debatir sobre Europa del Este tienes que saber de inmigración, cómo funciona la inmigración de Europa del Este, por qué la gente está inmigrando, qué consecuencias tiene eso, cómo afecta eso al país. Tienes que saber, segundo, sobre comunismo, sobre el pasado comunista de este país, cómo la gente, digamos, cómo la gente asume esto. Y tienes que saber sobre ideología política, algo básico sobre cómo funciona la ideología política en Europa del Este. Pues saber que la gente joven es liberal, que la gente mayor es comunista, que hay muchos partidos étnicos, ¿vale? Hay el partido turco y cosas así, que es el partido al que votan los turcos, y que esto es muy importante porque son partidos que nunca ganan las elecciones, pero siempre deciden las elecciones. Y con esas 3 cosas puedes debatir sobre cualquier país de Europa del Este y puedes debatir sobre cualquier situación que se dé en Europa del Este. Y luego, en los debates que tuve sobre Europa del Este, me di cuenta de que era verdad. Y, pues, puede resultaros útil este tipo de estrategias. Pues, por ejemplo, ¿cómo debatir sobre Latinoamérica? Pues, ¿qué 3 cosas tienes que saber para debatir sobre Latinoamérica? Pues tienes que saber sobre narcotráfico y la influencia del narcotráfico en esa sociedad. Tienes que saber que hay debilidad institucional. Solo con eso ya puedes montar un montón de argumentos. Tienes que saber sobre la Pink Tide o la marea rosa, todo este tema de los gobiernos de izquierdas que llegaron al poder en las últimas décadas. Y tienes que saber además sobre el conflicto que hay en determinados países con los indígenas. Sabiendo un poco de estas 3 cosas, vas a poder armar argumentos con bastante facilidad, porque vas a poder reducir argumentos con bastante facilidad. Entonces, o lo mismo, hacer lo mismo pero con Estados Unidos. Hablarle a un amigo que sepa mucho del tema y decirle, oye, mira, para debatir sobre Estados Unidos, ¿qué cosas tengo que tener claras? ¿Y con qué 3 cosas puedo construir argumentos? Y a partir de ahí, pues iros al debate con esos conocimientos adquiridos. A ver, evidentemente, si tenéis todo el tiempo del mundo para leer sobre Europa del Este, yo no voy a ser la que os diga, buah, tío, no leas sobre Europa del Este. Pero la realidad es que muchas veces no vamos a tener ese tiempo y entonces es importante intentar buscar una estrategia para rentabilizar esto. Después, ¿qué más cosas tengo apuntadas aquí? Así, vale. Es importante y en general a mí al principio me pasaba que leía sobre un tema y después, al cabo de un año, llegaba un debate en el que se hablaba de ese tema. Es otra de las cosas que he aprendido en debate. Todo lo que leas en algún momento de tu vida te será útil en un debate o te será útil para algo. Pues a veces me pasaba eso y me encontraba con que eso, yo había leído sobre un tema, llegaba al debate y decía, joder, mierda, es que yo había leído de este tema, pero leí hace un año y no me acuerdo de nada. O, buah, ¿cómo era la estructura política de este país? Yo había leído sobre esto y no me acuerdo. Entonces el consejo que os doy es que tengáis una libreta de cosas interesantes. Yo tengo una libreta de cosas interesantes. Es una libreta en la que apunto cosas que leo y digo, guau, pues esta mierda es interesante. Lo apunto, ¿sabes? Súper resumido. O por lo mejor apunto una frase para acordarme. Porque luego cuando vas a un torneo y vas aburrido en el coche o estás aburrido en el metro, ya digo que yo no tengo metro, por eso no puedo hacer comparaciones con metros, pues te lees tu libreta de cosas interesantes y es una forma de recordar conceptos o artículos que habías leído y de, digamos, repasar ese conocimiento y mantener ese conocimiento fresco en ti. Y aunque al principio yo pensaba que iba a ser una estrategia muy estúpida, a lo largo de mi vida me he dado cuenta de que, a lo largo de mi vida no, pero bueno, a lo largo de mi carrera como debatiente, me he dado cuenta de que realmente ha sido algo muy útil porque me ha permitido recordar pues cómo era el gobierno en un determinado país o un artículo que había leído muy interesante sobre, no sé, nacionalismos o cosas así. Y entonces creo que puede ser una estrategia útil. Bueno, pues una libreta, puede ser un artículo, puede ser un archivo de notas en el móvil, puede ser un archivo en el ordenador, lo que queráis, pero sí tener un lugar
donde acumuléis conocimiento que consideráis que es interesante para leerlo después de vuelta. Y después, sí, un último consejo a la hora de preparar temas es, sobre todo de cara a temas que se debaten, porque por ejemplo son importantes en España, ¿vale? O cosas así, que no vayáis a leer sobre esto tanto en medios internacionales. Es muy importante intentar ampliar la información que te dan en España. Es decir, generalmente, pues yo qué sé, sobre el conflicto de Cataluña. Pues cuando fue el conflicto de Cataluña, en los medios hablaba sobre Cataluña y sobre Cataluña para aquí, Cataluña para allá. No se daba más información aparte de eso, se hablaba del conflicto en España. Cuando debatáis sobre un conflicto en España, y sobre todo un conflicto muy polarizado, puede ser muy interesante intentar ampliar la información que tenéis sobre ese conflicto. Es decir, buscar casos o leer en noticias internacionales casos que también existan en Europa. Es decir, por ejemplo, si con el tema de Cataluña, pues buscar qué otros nacionalismos existen en Europa, cómo se gestionan esos otros nacionalismos en Europa, porque existen un montón de nacionalismos en Europa, aunque la gente no lo comentara durante aquellos tiempos, pues leer no solo cómo es el caso de Escocia, sino cómo es el caso de eso, cómo es el caso de Escocia, cómo es el caso de Bretaña, cómo es el caso de Bélgica en sí misma, cómo es el caso de Groenlandia ahora con Dinamarca, cómo es el caso, por ejemplo, de Transilvania en Rumanía. O sea, existen un montón de independentismos europeos y era una forma, digamos, de ampliar vuestro conocimiento y de saber más sobre el tema, o sobre todo de poder crear argumentos más originales porque has leído cómo se hacen otras cosas en otros lugares del mundo. Entonces, cuando digáis, buah, es que seguro que se debate sobre esto porque en España se ha estado hablando de esto muchísimo. Pues buscar qué casos ha habido en Europa sobre esto, qué casos ha habido en el mundo sobre esto y cómo se han gestionado. También puede ser importante, y esto ya si tenéis tiempo, cuando vayáis a un torneo, revisar qué mociones se han puesto en España, ¿vale? Es decir, cuando vayas a un torneo, revisa qué mociones se han puesto en los últimos torneos, porque si se ha puesto ya una moción sobre un tema de actualidad, es muy probable que no se vuelva a poner. Y también es importante que al revés, que reviséis qué mociones se han puesto en otros torneos europeos, porque sí que es muy frecuente que gente que adjudica en España ve una moción guay en un torneo en Francia o en Alemania y diga, guau, pues esta moción me cunde, no la ha visto ningún español, la voy a poner. Y si vosotros la habéis visto, pues muchas veces suelen poner mociones adaptadas y cosas así. Vale, como una forma, digamos, de ampliar lo que se hace aquí. Y ya, la última parte, y ya acabo y ya os dejo en paz con este taller, es... luego, un poco, es que estaba oyendo un ruido muy raro y estaba en plan alucinando. Bueno, es un poco... una vez estoy en el debate, que me llevo conmigo. Yo os digo que no os llevéis vuestra libreta de conocimientos chorras, pero sí que puede ser interesante y sí que he visto debatientes que lo hacen y que les funciona. O sea, yo siempre que me lo dicen pienso, oh, esto es muy interesante y luego no lo hago porque soy tonta, pero hay debatientes que se llevan, por ejemplo, a los debates una lista de líderes mundiales. Porque dicen que si tú estás en un debate y, por ejemplo, dices Macron no va a tolerar esto, parece que sabes mucho más del tema que si dices Francia no va a tolerar esto. Y que también se llevan una lista de organizaciones internacionales y lo que hacen, que también puede ser interesante, sobre todo si estás en un debate sobre algo así. Y lo último que he visto que hace gente, que también creo que es interesante, es llevarse un mapa. Y dices, una chorrada. No, porque en un torneo sobre relaciones internacionales, o sea, en un debate sobre relaciones internacionales, y si tienes que hacer una extensión, muchas veces la extensión sobre un conflicto en Corea del Norte puede ser cómo va a afectar ese conflicto a países cercanos, como puede ser pues Corea del Sur, como puede ser Japón, como puede ser China, como puede ser Rusia. Y el hecho de tener un mapa te ahorra el tiempo de pensar y decir, buf, voy a pensar qué países están cerca. O voy a pensar, o yo qué sé, pues un conflicto sobre el mar de China meridional. Pues te ahorra pensar, buah, qué países están cerca, voy a verlo. Sino que ya lo tienes ahí, porque tienes un mapa. Entonces, creo que esto sí que puede ser cosas interesantes para llevar al debate, pero que no debéis llevar mucho más, ¿vale? O sea, hay gente que se obsesiona con llevar artículos y cosas así y no os lo recomiendo porque es eso, el conocimiento que tengáis lo vais a traer de casa y si no os acordáis de él no os vais a acordar, pero luego cuando estéis allí, aunque tengáis un documento sobre ello, no lo vais a consultar, entonces aprender cosas en casa, pero no os llevéis cosas al debate, salvo esas cosas que os acabo de comentar. Y ya lo último final es, una vez estoy en el debate, ¿qué pasa si me encuentro con que he leído pero no sé nada del tema? O sea, hay simplemente dos cosas. Luchar, porque siempre vais a saber del tema y siempre vais a saber mucho más de lo que pensáis, y eso ya lo sabemos todos. Y lo segundo, si no sabéis de un tema, no luchéis una guerra que vais a perder. Es decir,
Si estás en un debate súper económico, no entres a trapo en la guerra económica. Intenta buscar algo que sea igual de pertinente en el debate y sobre lo que tú sepas. O sea, el ejemplo de esto, o sea, siempre vas a haber leído sobre algo relacionado. El ejemplo de esto, por ejemplo, puedo poneros un debate en el que la moción era rollo... La moción era sobre... Joder, ahora no me acuerdo. Ah, sí. La moción era sobre... Perdón por el taco. Es que digo muchas palabrotas, ya lo sé. La moción era sobre no dar créditos o productos financieros de alto riesgo a personas de bajos recursos económicos. Y entonces en mi debate yo era oposición y me acuerdo que el gobierno había empezado a hablar de cosas económicas súper locas y yo no tenía ni idea de eso. Aparte estamos hablando de mi primer torneo de debate, así que bueno, pues cosas. Y entonces yo saqué un argumento sobre psicológico-social, o sea, sobre cómo iba a influir esta medida en la autopercepción que tiene la gente pobre de sí misma y qué consecuencias tenía eso, y sobre cómo esto iba a influir en la percepción que tiene la gente normal sobre la gente de recursos medios sobre la gente pobre y por qué esto era importante, ¿vale? Y sobre un poco son argumentos sobre la imagen y por qué la imagen era importante y qué consecuencias tenía, etcétera, etcétera. Y de alguna manera escapé del tema que sabía y me fui a un tema que era exactamente igual de pertinente, pero sobre el que podía debatir y sobre el que yo podía debatir y sobre el que yo podía decir cosas. Entonces creo que si estáis en un debate y no tenéis ni idea, lo importante es que lo peleéis y que intentéis iros a algo de lo que sabéis. Pero en general, y en mi experiencia, es lo que dije antes, todo lo que leáis en algún momento de vuestra vida os va a ser útil en un debate. Y creo que es importante leer sobre el mundo. Una vez que empiezas, te parece ya más divertido y se te hace como más fácil. Y por eso quiero animaros a saber cosas, ¿vale? Porque a veces pienso que es una razón por la que hay gente que no se mete en debate o gente no se anima a ir a torneos, en el sentido de decir, buf, es que no sé nada, me van a machacar. Y es una forma de ganar seguridad porque sabes que si te ponen un tema sobre China vas a saber sobre China. Es una forma de saber muchas cosas, es divertido y bueno, eso. Que leáis cosas sobre el mundo. Ya he acabado más o menos lo que tenía que decir, que era esto. Y nada, simplemente un saludo, lo dicho. Si queréis que os suba algún material de, pues mira, a mí estos blogs me cunden, o mira, a mí estas redes de noticias me cunden. Os he hablado de las que a mí me gustan, pero eso es un gusto personal, ¿sabes? También tenéis que seleccionar un poco las que veáis vosotros que son mejores. Decídmelo y no tendré ningún tipo de problema en hacerlo. Y nada, besiños desde Galicia y que lo paséis muy bien. Y esas cosas.